Hola, ¿qué viene a tu mente cuando te digo que tu hijo sea autónomo? Independiente quizás, o visualizas a tu hijo levantarse temprano, que prepare su desayuno, que haga su higiene personal, el aseo en su pieza, que estudie solito. ¿Qué visualizas? Hola, soy Nane Rojas de Hijos sin Manual y te quiero dar la bienvenida a mi canal. Hoy día vamos a hablar sobre la autonomía de nuestros hijos y cómo podemos potenciarla. La verdad es que si buscamos en Google, en el buscador, niños autónomos, vamos a encontrar muchas imágenes en donde nos vemos con niños, vemos a niños pulcros, ordenaditos, limpiecitos, como que nacieron mini chef. Es un tema con la repostería. Vamos a ver varios niños cocinando, pero alrededor está todo limpio, no hay un regadero con la comida, la harina. O sea, ni siquiera yo cuando cocino. O niños tratando de vestirse en el que no desordenaron ni una polera. Ahí colocaron su ropa ordenadita y además combinada. Y eso la verdad es que en la realidad no pasa. Los niños cuando por lo general ya dejamos que se vistan solos, combinan verano, invierno, colores. En la cocina claramente va a quedar un desastre y debemos saber que eso va a pasar, ¿sí? No es que, ya tiene edad suficiente para cocinar, entonces ve y cocina. Tendemos a pensar esto en un pensamiento mágico en el que la autonomía fuese como una escalera. Por ejemplo, recuerdo a mi hija cuando era más pequeñita la menor, era como, ya mamá, hoy día cumplió 1 año. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no camina? ¿Por qué? No. Hoy día es su cumpleaños, no es que cumplió 1 año y ya es niña grande y debe hacer todas estas cosas, pero siendo incluso adultos tendemos a pensar que eso pasa, que a los 15 años, ella tiene 15, aquí ya debiese aprender a cocinar solo, a estudiar solo y hacer un montón de cosas que el año anterior no sabía. Y la verdad es que así no funciona. La autonomía funciona más como una curva en donde parte acá 100% dependiente un bebé y empieza a crecer su autonomía paso a paso y se convierte en un adulto 100% independiente. Pero es así, una curva con una pendiente muy muy pequeñita en el que trabajamos paso a paso. Entonces, ¿qué necesitamos para apoyar a nuestros hijos en este proceso de autonomía? Primero, siendo bebés, necesitan 100% de nuestra protección. O sea, en ese punto es imposible que podamos sobreproteger a nuestro pequeño. Ellos no necesitan para todo. O sea, cuando escuches a alguien que te diga por qué está en brazo tanto rato, se va a mal acostumbrar, tiene que dormir solo. O sea, no escuches eso. ¿Sí? Necesita de ti. Entonces no podemos pretender que alguien sea independiente en este paso si lo estás dejando solito acá. Necesita este acompañamiento y toneladas de paciencia y de amor, claramente. Y tenemos que invertir también mucho tiempo, porque este regadero de ropa va a suceder porque necesitamos que practique. O sea, la base de la autonomía es dejar no estorbar su libre movimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando ya están un poquito más grandes, cerca del 1 año y medio, 2 años, están en una etapa de exploración full, ¿sí? Necesita moverse, necesita explorar, entonces lo que vamos a hacer es ambientar todo el espacio para que se pueda mover libremente y pueda aprender. Su aprendizaje se basa en la imitación y también en el ir experimentando cosas. Entonces debemos dejar que experimente siempre en un contexto seguro. ¿Sí? Entonces vamos sacando, tapando enchufes, por ejemplo, poniendo muebles para taparlo. Les contaba en otro video de lo que decía Carlos González, por ejemplo. Si vas a tener un jarrón chino, no esperes tenerlo en el centro del living, teniendo niños pequeños y estar todo el día, no corras, no saltes, cuidado, vas a romper el jarrón, que cuidado, que no, o sea, sacamos el jarrón, ¿sí? Y dejamos que pueda correr y explorar, más ahora que está más tiempo dentro de la casa. Te doy otro ejemplo. Si tenemos una niña y un niño, le llevamos a un cumpleaños, por ejemplo.
Bueno, no en estado de pandemia, pero hoy es su cumpleaños y los vamos a vestir. ¿Cómo vestiríamos, ya hablando como de estereotipos, a una niña? Quizás con su vestidito todo blanco, combinadito con unos calcetines con vuelitos. Bueno, no se usa tanto los calcetines ahora con vuelitos. Pero sus zapatitos ahí de charol, como una niñita vestida idealmente para una fiesta, ¿no? Y un niño, ¿cómo lo vestirías? Un short, pantalón, de una forma cómoda, ¿cierto? Todo ganchero ahí, preparado para correr y moverse. Entonces tenemos estos dos niños, decimos, ya, exploren. Sí, ya tienen un parque cerrado donde no va a haber virus, por ejemplo. Y juegos y todo. Entonces, la niña tendemos a limitar su movimiento. No corras así, te puedes caer, te vas a ramillar las rodillas, o peor, ensuciar el vestido. No pises el barro, te va a ensuciar los calcetines, los zapatitos. Y una sobreprotección, limitando su aprendizaje. No te encarames ahí, no te subas al árbol, se te van a ver los calzones, chones, no sé cómo le digas. Y al niño, no nos vamos a preocupar de eso. Está preparado está con su ropita lista para correr, para saltar, para subirse al árbol. Entonces, desde ahí, de forma casi inconsciente, estamos limitando su aprendizaje, su movimiento, su forma también de ser, de cómo experimentan su mundo. Entonces, incluso fijándonos en esos detalles, que podríamos llamarlo así, estamos potenciando su propia autonomía. Es muy importante que sepamos algunas bases de cómo funciona el cerebro humano, el cerebro de nuestros niños y de nosotros también. Primero, está el cerebro primitivo, donde reacciona. ¿Ya? Imagínate cuando vivíamos en las cavernas y estábamos con ese constante temor de que nos iba a atrapar, no sé, un león, teníamos que correr, donde de repente dice un incendio y las personas corren y no alcanzamos a razonar. Ese instinto animal viene de nuestro lado primitivo y es donde está más desarrollado en los niños pequeñitos. Entonces, necesitan de protección, necesitan sentirse cuidados, que vas a estar ahí con ellos. Ahí desarrollamos su confianza. Entonces, cuando ya son más grandes, esta vocecita que nos habla del sí, tú puedes, tú crees, fue desarrollada cuando éramos muy, muy pequeños. Entonces, nuevamente, cuando te digan, deja a tu hijo solo para que se acostumbre, o sea, no, debe ser con cuidado, siempre con esta protección, que se sienta protegido, que va a tener sus necesidades básicas cubiertas por ti, por el adulto que está a cargo. La segunda etapa del cerebro es la emocional, donde es necesario reconocer nuestras propias emociones. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, de autoconcepto. ¿Quién soy? ¿Por qué me siento así? Y de ir viendo mis pensamientos y mis emociones. Porque esa parte del cerebro, la emocional, está muy conectada con la intelectual, que es la siguiente. Ahí viene el aprendizaje. Pero va así, paso a paso. Y ya cuando pasamos a una etapa un poco más grande, la adolescencia, necesitamos también ir desarrollando otras habilidades. Ya se empieza a implementar la parte social, el cómo se desarrolla con sus pares o con otras personas. Por ejemplo, cuando, todavía no es adolescente, pero va también ya de pequeñito, de los 7 años, más o menos 7 12 años, necesitan ir desarrollando esta etapa. Entonces los vamos impulsando. Por ejemplo, pequeña, cuando íbamos a un parque y había más niños, yo la acompañaba y yo decía el discurso. Hola, mira, vengo con mi hija, tiene tantos años, le gusta jugar a tal cosa y a ti. Y hacía la presentación previa y el enganche. Entonces después ella sola, cuando llegábamos a algún lado, me decía, mamá, acompáñame y di tu texto, tus palabras, ¿no? Y de a poquito, después era mamá, solo acompáñame. Y ella iba solita, o sea, íbamos juntas y era hola, y ella se presentaba y hablaba. Y después ella iba solita y yo la miraba de lejos. O sea, es este acompañamiento y ir dejando poco a poco para que después se pueda desenvolver de forma autónoma. Hay 4 características al menos que debemos ayudar a nuestros hijos para que se desarrollen de forma autónoma. Por ejemplo,
primordial la seguridad y la higiene. Ellos de a poquito van a ir desarrollando estas características. La alimentación, ya cuando son más adolescentes, queremos que ellos escojan qué tipo de alimentación, por ejemplo, es saludable para ellos y que sepan cocinar al menos algunas cosas básicas. Y de ahí también es muy importante nuestro ejemplo. Por ejemplo, no podemos pretender que ellos coman de forma saludable si nos ven comiendo, no sé, sus papas fritas con bebida de forma constante. Entonces, muy importante, tenemos nuestras neuronas espejos en donde aprendemos también por imitación. Entonces, nuestro ejemplo es primordial. Hablaba de las 4 características, la alimentación, seguridad e higiene, la parte social, que hablamos un poquito recién, y además cómo nos desenvolvemos en el hogar, las normas. Y ahí es muy importante tener límites claros. En un video anterior, que lo puedes ver acá abajo, te hablaba de la importancia de no repetir no, porque nuestros hijos no entienden, nuestro cerebro en realidad, no nuestros hijos, la palabra no, porque aprendemos a través de imágenes. Entonces, si todo el tiempo le estamos diciendo no, que estamos dando señal al cerebro para que visualice totalmente lo contrario a lo que queremos. Y lo otro es que no van a saber cuándo realmente es importante, porque van a escuchar siempre el no, 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 y cuando de verdad, no sé, se está encaramando y queremos decirle no, porque no vamos a tener la oportunidad quizás de decirlo de otra forma, ya no lo va a escuchar, como ese ruido permanente que ya después no lo sientes. Entonces es importante que solo se utilice en casos de urgencia. Y para eso necesitamos tener un contexto, el cómo se debe comportar en el hogar. En nuestra casa, por ejemplo, que lo puedes implementar, nos tratamos con respeto y amor. Entonces no se permiten las peleas, las discusiones, las conversamos, y lo hacemos de tal forma. Entonces ya sabe cómo actuar. Cuando se pille gritando, su cerebro va a decir, no se permite gritar. Hay otro tipo de soluciones. Y cuando son más grandes, estas normas se pueden hacer en conjunto, una conversación. Por ejemplo, a mí me gusta que me traten con respeto y amor. No voy a permitir gritos, tú me debes hablar con cariño. Y deseo que, no sé, todos los días me des 5 besos y abrazos, muchos besos y abrazos. Y vas a esperar que tu hijo te responda también cómo quiere que sea tratado, qué normas quiere implementar. Y te va a responder. Y el responder a veces nos causa un pequeño malestar, una cosa en el estómago, porque venimos criados de una crianza en donde no podíamos responder a nuestros mayores, a la autoridad. Entonces, si no hemos trabajado con eso, muchas veces nuestros hijos nos responden y no estamos preparados. Pensamos que es como una falta de respeto. Los niños no deben responder, deben seguir órdenes. Y eso es completamente diferente a lo que yo te estoy planteando en autonomía, ¿sí? Que debemos dejar de lado esta crianza autoritaria en donde yo te digo qué hacer y tú lo sigues al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasa cuando seguimos con esta crianza autoritaria? Llega un momento en que este adulto, en donde pretendemos que sea 100% independiente, fue criado para seguir órdenes. Yo me he encontrado con mamás que me dicen, oye, en realidad, Nane, ¿sabes qué? Siempre fui la niña buena, la niña que siguió todas las órdenes, que fue la carrera, que incluso como orientada un poquito por la familia. Y recuerdo que el día que salí de la universidad era como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A quién sigo órdenes? Entonces, de una mamá que constantemente decía qué tenía que hacer esta niña, una vez adulta, incluso podía tener temor de que era una niña, una adulta muy influenciable, porque seguía órdenes de las amistades, de su pareja. ¿Y qué pasa si esas amistades o parejas no son una guía adecuada? Ya no vas a estar ahí para decirles, oye, no te juntes con ese compañero de trabajo, no le hagas caso a tu jefe, que está abusando de cierta forma. Ya no puedes porque es un adulto. Entonces es en este proceso en donde debemos enseñarle a que desarrolle un pensamiento crítico y no seguir órdenes porque la mamá lo dijo.
Porque lo queramos o no, esa mamá en algún momento no va a estar. Puede sonar muy cruel, muy rudo, pero nuestro rol principal es generar este nido y fortalecer sus alas para que pueda salir de ahí a donde desee, con un propósito definido, donde su corazón le llame y esté alineado con lo que diga, con lo que piense, con lo que haga, para que así sea una persona feliz, independiente, autónoma. Y es en este desarrollo, en el ir soltando, pero en este proceso de poquito a poquito, para que pueda ir razonando qué debe hacer para su propio bien y no para satisfacer nuestras necesidades o lo que nosotras pensamos que está bien o está mal, sino el que lo pueda ir visualizando. ¿Y cómo hacemos esto? A través de este proceso que te voy contando. Generar límites claros. Es importante. Así le da seguridad también. Sabe qué hacer y qué no. Ya va desarrollando este criterio. Y no solamente el, aquí se hace lo que yo digo. Y más de acuerdo a mi estado de ánimo. ¿Qué es lo que genera los castigos? Cuando castigamos, estamos poniendo la responsabilidad en quien castiga. Entonces, es como, mi mamá me apagó la televisión porque hoy día está de malas y es su culpa. Entonces la responsabilidad está allá en el castigador. En cambio, cuando tenemos estas normas claras, tenemos un límite de, no sé, porque tuvo un horario. Vemos qué hora es. Sí. Entonces ya es mi responsabilidad. Yo me pasé del tiempo establecido. El niño toma su responsabilidad y sabe cómo actuar en la siguiente oportunidad. Ya es la hora de apagar el televisor, ya es la hora de ir ya preparando el proceso para acostarme. ¿Sí? Entonces vamos desarrollando este pensamiento crítico, esta responsabilidad, ir soltando. Bueno, y algo más que puede funcionar, por ejemplo, es utilizar la técnica del método Montessori, pero no es necesario, por ejemplo, que compren los muebles con esta metodología Montessori, pero sí que adecúen, por ejemplo, algunas cosas para que ellos tengan acceso. Los niños más pequeños, por ejemplo, yo en mi caso, en la cocina, tengo los muebles de abajo, los utensilios para que ellas puedan sacar sus servicios, sus cucharas, sus platitos, sus vasitos, y así ellas puedan ser más autónomas en servirse algunas cosas, el cereal. En la habitación ellas tienen sus muebles y saben dónde están su ropa interior, calcetines, debajo están las poleras, la manga corta, manga larga, y así. Podemos comenzar, por ejemplo, etiquetando, colocando un post-it con un dibujo, si son muy pequeños, identificando la ropa que va en ese cajón. Son técnicas también que se utilizan, por ejemplo, en mejora continua, donde se estandarizan ciertos procesos que también podemos aplicarlo en nuestra casa. Entonces, cuando ya todos sabemos el orden, dónde va cada cosa en su lugar, es más fácil que continúen en este proceso y dejando ahí mismo las cosas. Eso también, obviamente, sirve en niños más grandes, no solamente en los más pequeños. ¿Sí? Entonces, en resumidas, los pasos que vimos en este video, lo que más reforcé fue el acompañamiento. Claramente es muy muy importante que estemos ahí. Lo segundo es que ellos se sientan vistos, que dejemos, que intenten 1001 vez, y de ahí es necesario trabajar también con nosotras mismas, el sacar etiquetas o frases de mejor perfecto que mal hecho. Eso no es así de partida a la perfección, no existe, así que debemos dejar que experimenten y dejarnos sorprender por el resultado final, que muchas veces puede ser distinto al que teníamos en mente, pero no significa que eso esté mal. Y como tercer y último punto, el de implementar rutinas diarias. No olvidemos que para implementar un nuevo hábito necesitamos repetirlo al menos unos 21 a 30 días. ¿Sí? Y muy importante que nuestro cerebro alcanza a adaptarse en unos 2 a 3 hábitos a lo más por vez. Entonces no esperemos hacer todo en un solo momento. Por ejemplo, comenzar el año que queremos ser fit, tener un nuevo idioma, emprender, levantarnos temprano, tomarnos 3 litros de agua al día.
Entonces nuestro cerebro empieza también a buscar información, a buscar evidencias constantemente. Entonces pretendemos que no vamos a lograrlo y claramente al segundo día no vamos a poder hacer todas estas cosas nuevas. Entonces nuestro cerebro dice, no puedo. No puedo lograr mi objetivo. Y nos empezamos a auto boicotear. Entonces es importante comenzar de a una cosa, de a dos a lo más, especialmente con nuestros adolescentes, con otros niños va a ser un proceso diario, así que va a ser más fácil. Pero a los niños grandes podemos ya hacerlo, por ejemplo, más visual, en que escriban ya mi nuevo hábito en estos 30 días y que vayan tachando cada día de implementación. ¿Sí? Te dejo estos tips. Espero que te haya gustado, que te sirva esta información en este video. Espero tus comentarios. Te dejo todas mis redes sociales para que sigamos en contacto. Cualquier duda puedes escribirme. Estoy aquí para ti. Te mando un beso enorme y espero que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo. Nos vemos. Chao. No olvides suscribirte, darle like y comentarme qué te pareció.